Sí, muy buenos días. La paz y la gracia sea con todos ustedes. Le habla el pastor Ramón Luis Molina y este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Te invito a que te suscribas a mi canal. Búscate la palabra suscribirse, le das, te va a salir una campanita, dale a la campanita y cada vez vas a recibir estos mensajes. Estoy tirando muchos mensajes con pasajes bíblicos controversiales de la Watchtower, afirmando qué dice la Escritura. Y hoy quiero compartir con ustedes, este tema es sumamente bien valioso e importante. Tuve que hacer unas investigaciones con mucho cuidado, basado en los escritos de la Watchtower y sus testigos, para darle esta información a ustedes. Está bien atento para que tú veas la verdad de lo que voy a hablar concerniente al tema de los ungidos y de la generación que no pasará. Ahora, lo básico. Este tema yo lo estoy discutiendo porque quiero aclarar y ver si llego a una vida y puedo entender. Pero esto es un tema que para mí no tiene ninguna relevancia en el sentido de que es una doctrina totalmente engañosa y falsa. No tiene ninguna realidad. No me explico por qué la Watchtower y sus seguidores creen eso. Porque el concepto bíblico claramente dice que los que son sellados con el Espíritu Santo son los que creen en Jesucristo y que el Espíritu Santo es un don. Pablo habla y dice en Efesios: y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que la gente se alarmó, Pedro les dijo: arrepentíos, convertíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todo el que Dios llamare. De manera que es un don que se le da al que cree. En la Biblia todo el tiempo lo dice así. Y naturalmente, si la Watchtower cree que el Espíritu Santo son para los ungidos nada más y que esos son la iglesia o la congregación, tienen un grave problema, porque primeramente la Biblia fue escrita para la iglesia. Si ellos, la muchedumbre, no es iglesia, no deben de leer la Biblia. Porque la Biblia, cuando usted ve a la iglesia tal, a la congregación tal, el anuncio. Ahora, esto va a estar interesante. Tengo varios datos, varias información y quiero compartirlas contigo. Ahora, lo primero es el concepto que la Watchtower tiene en cuanto a los ungidos, porque ellos hablan de la generación que no pasará basada en los ungidos, en los 144,000. Ahora, les voy a leer de muchas atalayas y mucho escrito lo que ellos opinan al respecto. Por ejemplo, la atalaya del 15 de marzo del 1964, página 168. Los que tienen este testimonio en sus vidas, que tienen evidencia de que el Espíritu Santo de Dios los está preparando para esta recompensa celestial, tienen la seguridad de esto y no tienen duda. Ahora dice: se llamó especialmente a los de esta clase celestial antes del 1931. Durante cuyo periodo Dios extendía solamente una esperanza celestial a los que se dedicaban como cristianos. Lo que está hablando es que los ungidos que van a ser sellados por el Espíritu Santo fueron llamados a esa clase celestial antes del 1931. La fecha de extender hasta dónde iban a ser, hasta el 1931. Antes de eso fueron llamados. Después vamos a ver que no fueron llamados más ningún ungido durante años. En la atalaya 1 de noviembre de 1970, página 671. Aún en tiempos modernos, hasta aproximadamente 1935, continuó saliendo la llamada para atraer a los que faltaban de los 144,000 o el resto. Significa, y hay una pregunta, ¿significa esto que desde aproximadamente el 1935 los que ya han sido resucitados al cielo y el resto engendrado por espíritu
que todavía está en la tierra, juntos forman el número completo de 144,000. Está diciendo que si eso significa que, como mencionaron la fecha de 1935, hasta ahí los ungidos llegan, que si hasta esa fecha, tanto los que han muerto como los que están, es junto a ellos. Y mire lo que dice. Sí, esa es la conclusión a la que señala la evidencia. La evidencia señala que los ungidos fueron escogidos hasta el 1935, no después del 35. Del 35 hacia abajo, ahí fueron escogidos los 144,000. Atalaya 15 de febrero del 1982, página 30. Al bautizarse alguien ahora, ¿habrá alguna esperanza de que Dios lo llame para formar parte de la novia de Cristo? Por supuesto, Dios es juez y no los hombres. Ahora mira lo que dice. Es importante recordar que la obra de cegar a los ungidos está acercándose rápidamente a su fin. Cuando consideramos cómo Jehová ha tratado con su pueblo durante el periodo de la siega, parece obvio, es obvio que la llamada celestial en general se completó alrededor del año 1935. Es obvio, es una enseñanza, dicen ellos primero, es algo obvio, es una evidencia de que se recogieron los 144,000 hasta el 1935. Atalaya 1 de febrero de 1999, página 19. Durante los años 30 parece que se completó el número de los llamados y escogidos y fieles, los 144,000. Claramente dice que los 144,000 fueron ya escogidos, esos fieles. En Atalaya 15 de agosto de 1999, página 31, según los informes de los últimos años, el número de participantes de los emblemas de la conmemoración ha aumentado ligeramente. Y entonces hacen una pregunta. ¿Significa esto que se está ungiendo a muchos nuevos con Espíritu Santo? Hay una buena razón para pensar que el número de 144,000 cristianos unidos se completó décadas atrás. ¿Cuál década? En la década de los 30. Lo que está diciendo es, estos que están comiendo la conmemoración actualmente son gente que están haciendo eso, pero no es real, porque no son ungidos. Atalaya 15 de febrero del 2003, página 20. Para la década del 1930 quedó claro que en general la clase celestial ya había sido escogida. Estaba claro para ellos, eso era lo que enseñaban, eso era lo que predicaban, que en la década del 30 la clase celestial, los 144,000, habían sido ya escogidos. En la Atalaya 1 de mayo del 2007, página 30 y 31, dice, para el 1935 se llegó a la conclusión de que la gran muchedumbre estaba compuesta de otras ovejas, es decir, cristianos con experiencia terrenal. De este año en adelante, la obra de hacer discípulos se centró en reunir esta gran muchedumbre. Se creía sobre todo, después del 66, que el llamamiento celestial había terminado en el 1935. Esto parecía quedar confirmado con el hecho de que casi todos los bautizados de 1935 en adelante sentían que su esperanza era terrenal. Todo el tiempo el lenguaje de la Watchtower y sus testigos era que los escogidos fueron en la década, llegaron hasta la década de los 30 y específicamente la fecha 1935. De 1935 hacia adelante no se escogían los ungidos. Eso, de ahí es que vamos a partir. No habían escogido los. Ahora, vamos a ir bajo la afirmación de ellos. Si la Watchtower afirma que el cuerpo de ungidos se cerró en el 1935 y que los pocos que se consideran ungidos después del 1935 son reemplazos de los ungidos que no permanecieron fieles, porque lo que ellos dicen es que si después se escogió a alguien fue un reemplazo,
pero los escogidos fueron antes del 35. Ahora, ¿son ungidos los demás miembros del cuerpo de gobernantes nacidos o bautizados después del 1935? Escuchen, son ungidos los del cuerpo de gobernantes nacidos o bautizados después del año 1935. Miren, la persona que más duró de entre los llamados ungidos de antes de 1935 fue John Barr. Ese nació en el año 1900, nacido antes de 1935, en el año 1913. Pero todos los demás que han pertenecido al cuerpo de gobernantes en la actualidad fueron bautizados después de 1935, así que no pertenecían al grupo de los ungidos. Por ejemplo, yo tengo algunos de los que han sido del cuerpo de gobernantes que fueron incorporados al cuerpo de gobernantes. Por ejemplo, Eric Losch, 1914, Samuel Herbert, 1999, Stephen Lett, 1999, Gay Pice, 1999, David Splain, 1999, Geoffrey Jackson, 2005, Anthony Morris, 2005 y Mark Sanderson, 2012, que fue el reciente. Todos estos que están en el cuerpo de gobernantes, ninguno fue bautizado antes de 1935. Es decir, que ninguno de estos es ungido de los 144,000. Y los actuales, porque yo actualmente no sé si son estos o alguno más, no pertenecen al cuerpo de los ungidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de los ungidos, el llamado fue hasta el 1935. Después de eso, no se llamaron más al cuerpo de ungidos. Ahora miren esto. En el 1935 habían 52.465 ungidos. Posteriormente, en el 1938, habían 39.225. Lo que indica es que murieron aproximadamente 13.240 ungidos. En el 1938, que habían 39.225, llegamos a la fecha de 1963. Y en la fecha de 1963 habían 12.292 ungidos. Del 1938 al 63 murieron 26.933 ungidos. En el 1963 habían 12.292 ungidos. Hasta el 1965, que habían 11.550. Habían muerto 742 ungidos más. En el 1965 habían 11.550 ungidos. Y en el 1995 habían 8.645 ungidos. Habían muerto 2.905 ungidos. Vayan viendo que mientras más los años seguían, iban mermando los ungidos, iban muriendo, porque los ungidos fueron hasta el año 35 escogidos. Es decir, que las edades estaban frustrando antes del 35, se iban muriendo por la vejez. Cuando llegamos al 1995, habían 8.645 ungidos. Pero, eureka, del 1995 al 1998 hubo un brinco y habían 8.756 ungidos. ¿Qué dice? Que 111 ungidos aumentaron. Ahora, míreme esto. Esto tiene una razón de ser. Los testigos de la Watchtower, la generación que no pasará desde 1914, y todo el tiempo al principio estaban escogiendo el Salmo 90:10, que los días de nuestra edad son 70 y los más robustos son 80. ¿Qué pasa? Que si usted tira del 1914, 80 años a los robustos, le va a llevar al 1994, entre el 1994 y el 95. Todavía había muchos ungidos, habían 8.645, porque el ungido tiene que estar cuando empiece la guerra del Armagedón y la gran tribulación. Pero no pasó nada, no ocurrió nada. Y de momento, cuando entran al año 1998, 3 años después, 111 ungidos se unieron. Pero ¿qué pasa?
que el concepto de solapar, donde hay una generación y hay un solapar donde entra esa misma generación que tiene que ver con esa, tenía que ser sobre lo ungido antes de 1935. Por ejemplo, si ellos presentaron el caso de Frank, que murió en el año 1992, que era uno de los ungidos. Si tú nacías antes y era uno de los ungidos, pues ibas a solapar y era la misma generación. Pero lo que ellos no dicen es que si tú no naciste en el 1935 antes, tú no fuiste elegido ungido. Los ungidos fueron elegidos en el 1935 antes. Todo el que haya entrado después no es un ungido porque no era de los 144,000. Por lo tanto, no podía solapar. Tenía que ser de los mismos ungidos. Y esa gente no son ungidos. No pertenecen a los ungidos que fueron seleccionados hasta el 1935. Pero ese invento lo prepararon con el fin de seguir predicando bajo el engaño, solapadamente, ¿verdad? en un camuflaje para que la gente sigan creyendo esas mentiras. Pero eso no es real. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que un joven fue bautizado antes del 1935 y pertenecía a los ungidos, porque los ungidos estaban escogidos antes del 1935. Y vamos a poner que la edad que tenía cuando fue bautizado tenía 20 años. 20 años, pues no creo que pueda tener menos en ese tiempo, que haya sido llamado ungido. Esto significa que en la fecha actual que estamos, en el 2020, esa persona tendría 105 años. 105 años. Eso es si tenía 20 años, porque si tenía 30 o 40 ya esa persona se pasó. Es decir, que no existe tal cosa como esos ungidos en la actualidad. La realidad, que esos ungidos actualmente, de los que fueron elegidos, los 144,000 antes del año 35, no existen, no hay ungidos. Ellos no los quieren admitir, pero esa es la realidad. Porque antes del 1935, para una persona ser bautizada, tenía que ser una persona que ya tuviera cierta edad. No es un año que se tira del 1935. Si se bautizó en el 1935, pues tenía como 20 años, 25, 30 años. Y son de los entonces de esa selección de los ungidos. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a las creencias de los testigos de Jehová, de que esos ungidos fueron, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los escritos de ellos, fueron elegidos en la década de los 30. Esos son los ungidos de los 144,000. Cualquier ungido después de los 144,000 es una falacia, no es real y fue un suplante. Pero eso de suplantar no existe. Los 144,000 fueron elegidos por el Señor y fueron sellados, dando sello de seguridad de que son ellos los que le pertenecen. Aludiendo a eso, los testigos de Jehová tienen un problema bien serio, porque están presentando un reino inexistente, imaginario, y que no es real, no es real. Ninguna manera usted va a encontrar eso en este concepto. Bueno, ha sido un placer estar contigo. Pasa un día bonito, paz y gracia. Te invito a que te suscríbete a mi canal. Dale suscríbete, dale a la campanita y recibirás nuestro mensaje. Estaré hablando temas sumamente importantes próximamente. Bendecido.